Imagina cruzar un río que nadie ha podido atravesar, caminar junto a un pueblo lleno de miedo y derribar murallas imposibles sin levantar una espada, solo con fe. Este es el increíble viaje de Josué, el hombre que guió a Israel a la tierra prometida y nos enseñó que la verdadera fuerza no está en el ejército, sino en confiar en Dios. Josué y la tierra prometida, fe, valor y milagros. El sol caía sobre el campamento de Israel mientras el polvo del desierto cubría los pies cansados de miles de viajeros. Entre ellos, un joven valiente de mirada firme caminaba junto a Moisés, observando cómo el pueblo murmuraba y dudaba en medio de su larga travesía. Su nombre era Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. A pesar de la incertidumbre, su corazón latía con una certeza silenciosa. Dios estaba con ellos. Desde niño había aprendido que la fe no era solo creer en lo visible, sino confiar en lo invisible, en la promesa de un Dios que siempre cumple su palabra. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo del desierto, Josué escuchó las historias de sus antepasados y las enseñanzas de Moisés. Historias de valentía, de fe y de promesas cumplidas. Sabía que un día, muy pronto, él tendría un papel que cambiaría el destino de todo su pueblo. Pero aún no lo sabía todo. Su prueba, su desafío más grande, apenas estaba comenzando. Los días pasaron y el campamento de Israel llegó a las fronteras de la tierra prometida, Canaán. Moisés, con voz firme pero llena de gravedad, llamó a 12 hombres para explorar la tierra y traer un informe de lo que les esperaba. Entre ellos, Josué fue elegido. Un joven valiente que ya había demostrado su fidelidad y su corazón firme hacia Dios. Con el corazón latiendo de emoción y temor, Josué emprendió el viaje junto a Caleb y los demás espías. Cruzaron montañas, valles y ríos, y cada noche acampaban bajo un cielo estrellado, observando ciudades fortificadas y pueblos poderosos. Sus ojos no podían creer la grandeza de la tierra que Dios había prometido: ríos caudalosos, campos fértiles y viñas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero no todo era maravilla. También vieron guerreros fuertes, murallas imponentes y ciudades defendidas como fortalezas inexpugnables. Algunos de los espías se llenaron de miedo, y sus palabras comenzaron a sembrar dudas entre los demás. No podremos conquistar esta tierra. Ellos son demasiado fuertes. Josué y Caleb, sin embargo, no podían permanecer en silencio. Con voz firme y llena de convicción, Josué recordó al pueblo que Dios había hecho promesas que ningún hombre podía romper. No tengáis miedo, subamos y tomemos posesión de la tierra. El Señor está con nosotros y nada ni nadie podrá derrotarnos si confiamos en Él, dijo, su mirada encendida por la fe. Pero su valentía sería puesta a prueba de maneras que ni él ni Caleb podrían imaginar. Mientras regresaban al campamento, la desconfianza del pueblo crecía y la incredulidad comenzó a oscurecer incluso los corazones más fuertes. En esos días, Josué aprendió que la fe verdadera no se mide en tiempos de paz, sino en medio del miedo, la duda y la oposición. Aquella experiencia de espionaje no solo revelaría la fortaleza de Canaán, sino también la fuerza inquebrantable que Dios había puesto en su corazón. Al regresar al campamento, los espías comenzaron a relatar sus hallazgos. La mayoría habló de gigantes, murallas imposibles y ciudades fortificadas que parecían indestructibles. La multitud, ya cansada por años de caminata en el desierto, se llenó de miedo y murmuraciones. Algunos lloraban, otros levantaban voces de desesperanza y pronto la duda se convirtió en rebelión. Pero Josué y Caleb permanecieron firmes. Entre el bullicio y el desánimo, Josué levantó la voz con autoridad y pasión. «No temáis», dijo,
La tierra que Dios nos prometió es nuestra. Él está con nosotros. No debemos dudar. Sus palabras, sin embargo, fueron recibidas con incredulidad. La mayoría del pueblo estaba demasiado consumido por el miedo como para escuchar la verdad de Dios. Aquella fue la primera gran prueba de Josué: mantener la fe frente a la oposición y la desesperanza colectiva. Esa noche, mientras todos dormían, Josué reflexionó junto a Caleb. Recordaron las promesas que Dios había hecho a Moisés y a sus antepasados. La tierra sería de ellos y el Señor jamás abandonaría a su pueblo. En el silencio del desierto, Josué hizo un juramento en su corazón. Él nunca perdería la fe, nunca vacilaría, y cuando Dios lo llamara, guiaría a Israel con valentía y obediencia absoluta. Esa determinación lo marcó. Aunque la generación que dudó nunca entraría a Canaán, Josué comprendió que su tiempo llegaría. Su misión no era fácil. Debía prepararse, aprender y esperar con paciencia hasta que Dios lo eligiera para liderar. En el corazón de la noche, bajo el manto estrellado del desierto, Josué experimentó un momento de claridad. Comprendió que la fuerza de un líder no reside en la ausencia de miedo, sino en la fe que lo sostiene en medio del miedo. El joven espía de Efraín empezaba a transformarse en un hombre capaz de guiar a millones, pero todavía faltaban años de pruebas y enseñanzas antes de que la historia lo recordara como el líder que cruzaría el Jordán y derribaría los muros de Jericó. Los años pasaron en el desierto. Josué caminó junto a Moisés, aprendiendo cada día lo que significa liderar con justicia, sabiduría y obediencia a Dios. Observaba cómo Moisés hablaba con Dios en la tienda del encuentro, cómo tomaba decisiones difíciles y cómo consolaba al pueblo en medio de sus quejas y rebeliones. Pero el tiempo es inexorable y Moisés, el gigante que había guiado a Israel desde Egipto, ya estaba anciano. Dios le habló a Josué directamente, con palabras que cambiarían su vida para siempre. Mira que te mando que seas valiente y esforzado. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Josué sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La responsabilidad era inmensa. Millones de israelitas esperaban la promesa de Dios, y ahora él debía liderarlos hacia la tierra prometida. No había margen de error, y el peso de generaciones lo empujaba hacia adelante. Moisés, reconociendo el corazón firme de Josué, lo presentó ante todo Israel. «Sé fuerte y valiente», declaró Moisés. «Dios ha puesto sobre ti la misión de guiarnos. Escucha su voz y no te apartes de sus caminos, porque en ello está tu victoria». El pueblo, que había visto a Josué como un joven espía, comenzó a reconocer su valor y su fe inquebrantable. Sin embargo, la duda aún flotaba en el aire. Algunos recordaban los temores que surgieron en el desierto, los gigantes y murallas de Canaán, y no podían comprender cómo un solo hombre podría liderarlos hacia la victoria. Josué comprendió algo crucial esa noche. Liderar no significa eliminar el miedo de los demás, sino enseñarles a confiar en Dios, aún en medio del miedo. Su fe debía ser más que personal, debía ser un faro para todo un pueblo. Mientras las estrellas iluminaban su tienda, Josué hizo una promesa silenciosa a Dios. Obedecería sin titubear, confiaría sin reservas y cumpliría la misión que se le había confiado sin importar cuán imposible pareciera. La historia de Josué estaba a punto de entrar en su capítulo más glorioso, la conquista de la tierra prometida. El tiempo de espera había terminado. Josué se levantó temprano, con la primera luz del amanecer bañando el campamento. Sabía que cada paso estaba guiado por Dios y que la obediencia sería la clave de la victoria. Convocó a los líderes de las tribus y habló con firmeza. Escuchen bien, el Señor nos ha dado esta tierra. No será por nuestra fuerza ni por nuestra estrategia, sino por su poder.
Cada paso, cada decisión debe estar guiada por Él. El pueblo comenzó a organizarse. Sacerdotes llevaban el Arca de la Alianza, símbolo del pacto entre Dios e Israel, mientras hombres y mujeres se preparaban para cruzar el río Jordán, que fluía con aguas turbulentas y caudalosas. Para todos parecía imposible atravesarlo sin perder vidas, pero Josué recordaba las palabras de Dios. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te desanimes ni tengas miedo. Josué 1:5. Esa noche Josué oró en silencio, sintiendo la presencia de Dios a su alrededor. Supo que la batalla no comenzaría con espadas o arcos, sino con fe y obediencia. A la mañana siguiente el milagro comenzó. Cuando los sacerdotes tocaron el agua del Jordán con el arca, las aguas se detuvieron, formando un paso seco ante los ojos asombrados del pueblo. Miles de israelitas cruzaron el río con seguridad, y Josué lideró la marcha, mostrando valentía y confianza total en Dios. Los niños miraban con asombro, los ancianos lloraban de emoción, y Josué comprendió que este momento no era solo un triunfo físico, sino espiritual. La promesa de Dios se estaba cumpliendo ante sus ojos. Esa victoria inicial llenó de esperanza a los corazones, pero Josué sabía que lo más difícil aún estaba por venir. La batalla por Jericó, la primera ciudad fortificada en su camino. Frente a las enormes murallas de Jericó, el pueblo de Israel se detuvo, conteniendo la respiración. Los muros parecían tocar el cielo y los guerreros de la ciudad observaban con arrogancia. Para cualquiera, la situación sería desalentadora, pero no para Josué. Él sabía que la victoria no dependía de la fuerza humana, sino de la obediencia a Dios. Siguiendo las instrucciones divinas, Josué reunió al pueblo y les dijo: marcharemos alrededor de la ciudad durante 6 días, una vez cada día, con los sacerdotes llevando el Arca de la Alianza. El 7º día marcharemos 7 veces. Y luego gritarán, y el Señor hará temblar las murallas. El pueblo obedeció con asombrosa disciplina. Día tras día caminaron en silencio, contemplando cómo los guerreros de Jericó los miraban con incredulidad. Cada paso resonaba como un tambor que anunciaba la fe de Israel. Finalmente llegó el 7º día. El sol apenas asomaba y el aire estaba cargado de tensión y esperanza. Josué alzó su voz y ordenó: marchen 7 veces alrededor de la ciudad. El pueblo obedeció. Con cada vuelta, el corazón de Josué latía con fe y determinación. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo gritó al unísono, algo increíble ocurrió. Los muros de Jericó se derrumbaron como si fueran de arena y la ciudad quedó abierta a los israelitas. Los guerreros y habitantes quedaron asombrados, incapaces de comprender lo que sucedía. Josué, sin levantar espada ni escudo, había demostrado que la obediencia a Dios es más poderosa que cualquier muralla humana. Ese día, Josué no solo conquistó una ciudad, demostró al pueblo que confiar plenamente en Dios produce milagros imposibles para el hombre. El nombre de Josué comenzaba a resonar como el líder que cumpliría la promesa de Dios a Israel. Tras la caída de Jericó, el pueblo de Israel se llenó de asombro y alegría. Sin embargo, Josué sabía que la verdadera victoria requería más que una sola ciudad conquistada. La tierra estaba llena de pueblos poderosos y cada batalla sería una prueba de fe y obediencia. Con sabiduría, Josué organizó al pueblo en tribus y comandó sus ejércitos con estrategia guiada por Dios. Cada ciudad tomada no dependía de la fuerza del hombre, sino de seguir al pie de la letra las instrucciones divinas. Los milagros se multiplicaban, aguas detenidas, enemigos derrotados y corazones endurecidos ablandados por la presencia de Dios. El liderazgo de Josué se consolidaba. No solo era un guerrero valiente, sino un guía espiritual, enseñando al pueblo que la confianza en Dios debía ser su escudo y su espada.
Cada victoria se celebraba no como un logro personal, sino como una manifestación del poder divino. Recuerden, decía Josué, no fue nuestra fuerza ni nuestras armas. El Señor peleó por nosotros y Él merece toda la gloria. Mientras las ciudades caían y el territorio se expandía, Josué también cuidaba del corazón del pueblo. Enseñaba justicia, repartía tierras entre las tribus y recordaba constantemente la importancia de obedecer la ley de Dios y mantenerse firmes en la fe. A pesar de los desafíos y del cansancio de los guerreros, Josué nunca permitió que el miedo, la arrogancia o la duda ganaran terreno. Su ejemplo de fe y valentía se volvió un faro para todos. Ancianos, jóvenes y niños aprendieron que cuando Dios guía, ninguna fortaleza es demasiado grande y ningún enemigo es invencible. Por primera vez, generaciones enteras comenzaron a creer que la tierra prometida era más que una promesa. Era una realidad que Dios cumpliría. Y en el corazón de Josué, una certeza lo mantenía firme. Mientras obedeciera, la mano de Dios nunca lo abandonaría. Con la mayoría de las ciudades conquistadas y la tierra bajo control de Israel, Josué se detuvo un momento para contemplar lo que Dios había hecho. Desde las colinas podía ver campos fértiles, ríos que serpenteaban entre los valles y aldeas que ahora pertenecían a su pueblo. La promesa que parecía imposible décadas atrás ahora se hacía tangible ante sus ojos. Pero Josué sabía que la victoria no terminaba con la guerra. Su misión incluía enseñar al pueblo a vivir en obediencia a Dios, a repartir la tierra justamente y a mantener la unidad entre las tribus. Con paciencia y sabiduría, dividió las regiones entre los hijos de Israel, asegurándose de que cada familia tuviera su herencia y su lugar en la tierra prometida. El Señor nos ha dado esta tierra, les dijo. No la tomamos por nuestra fuerza, sino por su poder. Guardad su ley y viviréis en paz. Josué también erigió monumentos y señales para recordar a las generaciones futuras que fue la obediencia y la fe en Dios lo que les permitió entrar en la tierra. Cada piedra, cada límite de tribu, era un testimonio vivo de que las promesas de Dios nunca fallan. El pueblo celebró con alegría, recordando cómo las aguas del Jordán se detuvieron, cómo los muros de Jericó cayeron y cómo Dios los guió en cada batalla. Josué, aunque aún joven en espíritu, ya era un hombre de gran experiencia y profunda fe. Su liderazgo había demostrado que la verdadera fuerza de un líder reside en su obediencia a Dios y su confianza en su palabra. Mientras el sol se ocultaba, Josué alzó la voz ante todo Israel. «Escoged hoy a quien serviréis», dijo, «pero yo y mi casa serviremos a Jehová». El pueblo escuchó en silencio, consciente de que Josué no solo los había llevado a la tierra, sino que también había encendido en ellos la llama de la fe que debía durar generaciones. Los años pasaron y Josué ya no era aquel joven espía que acompañaba a Moisés. Su cabello se había plateado y sus pasos eran más lentos, pero su espíritu seguía firme y valiente. Había visto la promesa cumplirse, había guiado a su pueblo a través de batallas imposibles y había repartido la tierra entre las tribus de Israel. Ahora, frente a todo Israel reunido, Josué alzó su voz con la fuerza de la experiencia y la sabiduría. «Hoy soy viejo y he caminado con Dios todos estos años. He visto cómo su palabra nunca falla, cómo su promesa se cumple cuando confiamos plenamente en Él». El pueblo escuchaba con atención, conscientes de que cada palabra provenía de un hombre que había vivido la fe, la obediencia y la esperanza. Josué continuó: «Escoged hoy a quién serviréis. Si decís que serviréis a otros dioses o a la comodidad de este mundo, recordad que Él no perdona la desobediencia. Pero si escogéis a Jehová, Él será vuestra fortaleza y guía.
Con lágrimas en los ojos y corazones conmovidos, Israel prometió permanecer fiel. Josué había plantado en ellos la semilla de la fe que debía durar generaciones. Su vida se convirtió en un ejemplo de liderazgo guiado por Dios, valentía frente a lo imposible y obediencia inquebrantable. Antes de retirarse, Josué recordó su primer día como líder, cuando cruzaron el Jordán y conquistaron Jericó. Comprendió que cada paso de fe, cada obediencia en medio del miedo, había valido la pena. Su legado no estaba en ciudades conquistadas ni tierras repartidas, sino en los corazones del pueblo de Israel, que ahora conocían la fuerza de caminar con Dios. Josué cerró los ojos por un momento, en silencio, agradecido. Su historia era más que batallas y estrategias. Era la historia de un hombre que confió plenamente en la palabra de Dios y enseñó a todo un pueblo a hacer lo mismo. Los años habían pasado y Josué, ya anciano, contemplaba la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Cada valle, cada montaña, cada río contaba la historia de la fidelidad de Dios y del coraje del pueblo que confió en él. Antes de su partida, Josué reunió nuevamente a Israel, no como líder de batalla, sino como maestro de fe y guía espiritual. Con voz firme dijo: «He recorrido esta tierra y he visto cómo Dios cumple sus promesas. Yo he servido al Señor toda mi vida y les aseguro que Él es fiel. Escoged hoy a quien serviréis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». El pueblo escuchó y comprendió que Josué no les dejaba solo la tierra, sino un modelo de vida, obediencia, valentía y fe inquebrantable. Sabían que mientras siguieran su ejemplo, la presencia de Dios permanecería entre ellos. Cuando Josué murió, los israelitas lo enterraron en la región de su herencia, en Timnat-Sera, dejando atrás un nombre que sería recordado por generaciones. No era solo un líder militar, sino un testimonio viviente de que Dios recompensa la fidelidad y la obediencia. Su historia trascendió los siglos, recordando a todos que la verdadera conquista no es de tierras ni ciudades, sino del corazón humano. Josué enseñó que la fe es más poderosa que cualquier miedo. La obediencia a Dios trae victoria incluso en lo imposible. Un líder verdadero guía con ejemplo, no con miedo ni fuerza. Hoy, cuando se habla de Josué, no solo se recuerda al guerrero y líder, sino al hombre que caminó con Dios, confió en sus promesas y dejó un legado eterno de fe para todo un pueblo. Y así, la tierra prometida no fue solo un lugar en mapas y fronteras, sino un símbolo de la fidelidad de Dios y la fuerza de quien confía en Él para siempre. Si te gusta este tipo de videos, en el nombre de nuestro Dios, te pedimos que te suscribas a Ecos de la Biblia, y así tu vida estará llena de muchas bendiciones y conocimientos. Además, es gratis. Nos vemos en la siguiente historia donde resuenan todavía los ecos de la Biblia.